¿Cómo anda la manada? El día de hoy estamos en Workosfera, acá ya listos para el episodio de hoy con nuestros amigos de Dosis Media. Y además el programa de hoy es presentado por Clemente, una cafetería ubicada en la 2 Sur 1103, y hace algunas semanas abrieron una nueva sucursal que está en la 6 Sur 304, ahí muy cerquita del Museo Amparo. Y hablando de museos, junto a mí está @quemuseo, Abraham Castañeda. Él es internacionalista, él es divulgador de las artes a través de redes sociales y también es conocido como App para los cuates. Abraham, App, ¿qué museo? ¿Cómo estás? Muy bien, Charlie, es un enorme gusto estar por aquí contigo, con el equipo de Manatí, un enorme gusto también conocerles y qué emoción lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Qué emoción, qué museo. Oye, Así es. para la gente que no te conoce, aquí tenemos una canasta y la gente que sigue el programa sabrá que irán saliendo cosas. Y ahí me gustaría empezar con esta carta de uno, que es un reversa, Okay. para irnos un poco al pasado. Nice. Es decir, tú ya llevas varios años generando contenido, hablando de arte, Sí. promoviendo que la gente asista a los museos, pero a ti la primera vez que te hizo algo en la mente cuando visitaste un museo fue cuando tenías 16, 17 años más o menos, tengo entendido. Sí, mira, fue en alguna ocasión en la que digamos que fue la primera vez que voluntariamente fue a un museo, porque esto siempre es una pregunta medio triquiosa en las estadísticas. Nos regodeamos mucho de que no, es que tanto porcentaje de la gente ha visitado un museo. Sí, pero mucha de esa gente lo ha hecho de manera obligatoria, ¿no? O sea, cuando te pedían que ibas en la primaria, si no te bajaban 2 puntos en la clase de historia. Entonces, la primera vez que yo fui de manera voluntaria a un museo, sí tenía 16 años, fue justamente ahí al Museo Amparo. Había una instalación de Matías Geritz justo en la entrada. Y ahí fue cuando a mí me hizo como clic. Fue la primera vez que yo me empecé a hacer muchas preguntas que quería responderme, ¿no? Entonces, regreso a mi casa, empiezo a investigar y ahí fue cuando empezó como mi amor y curiosidad por la historia del arte. Dices que es la primera vez que de manera voluntaria vas, pero es decir, antes, ¿qué pasó? Dijiste, hoy me levanté y quiero ir a visitar este museo, o ibas caminando por el centro histórico y dijiste, ¿qué es esto? Quiero entrar, o Ajá. ¿cómo fue esa experiencia? Ya tenía yo pues bastantes episodios en los que me daba mucha curiosidad entrar al museo. Y el caso del Museo Amparo fue especial porque a mí me tocó, estaba muy niño, pero me tocó cuando recién estaban remodelándolo. Entonces me dio mucha curiosidad cuando terminaron la remodelación el de repente pasar frente al Museo Amparo, ver esta fachada pues neocolonial, ¿no? Pero a través de los ventanales ver que la estructura era completamente diferente. Entonces eso me llamaba muchísimo la atención, pero desde antes ya siempre yo escuchaba como de actividades en museos o de repente exposiciones que me llamaban la atención. A la par, esa vez que yo entré a ese museo, fue después de salir de unas clases de historia del arte. Yo estudié también una carrera técnica en dibujo arquitectónico y como parte de esa formación tuve 2 o 3 semestres de historia del arte. Entonces mi profesora siempre fue como muy efusiva, entonces me transmitió como ese gusto y mi escuela literalmente quedaba como pasando esa calle del Amparo, ¿no? Entonces casi siempre que pasaba yo era como de, me da curiosidad de entrar a ver qué hay. Ajá. Mucha gente cuando ve tus videos tiene la idea que estudiaste arte, por ejemplo, Uh-huh. de repente también tus opiniones en cuanto a contenido, pues tú das tu punto de vista, pero la gente también se pone a debatir sobre las obras que presentas. A ti, por ejemplo, la parte de RI, estudiaste Uh-huh. Relaciones Internacionales, ¿cómo te ayuda para crear este contenido? Es bien curioso que lo menciones porque la verdad es que como internacionalista tú te formas para tener un abanico muy amplio de herramientas que utilizar para forjar un criterio, una opinión, un comentario, un lo que sea. Entonces, como parte de la carrera, pues te dan materias que son historias regionales, ¿no? Historia de África, historia de Estados Unidos, Canadá, historia de Latinoamérica, de etcétera, etcétera. Entonces, en estas clases de historia, tú lo que haces es aprender no solamente como el cómo llegaron a donde están hoy, sino todo, o sea, su perspectiva cultural. Entonces, esta perspectiva intercultural es la que te ayuda, por ejemplo, en historia del arte, a pararte desde ese lugar, o al menos intentarlo, ¿no?
lamentablemente en la historia del arte, o en los temas del arte más bien, muchas de las polémicas, de los dilemas, de los temas que suelen dividir a la gente, nos suelen dividir porque lo que conocemos está forjado, construido desde una perspectiva súper eurocentrista. Entonces, el hecho de haber estudiado relaciones internacionales a mí me ayuda a salirme un poquito de esa burbuja y los comentarios, los análisis, el estudio, emitirlo desde ahí, ¿no? O sea, tratar de pararme desde distintos lugares para ver un mismo tema. Esa es como la parte más ventajosa de haber estudiado RI en el tema del arte. Perfecto. Oye, y continuando también un poco entre el pasado y acercándonos un poco al presente y al futuro, pues también fuiste guía de museos, ¿no? Es decir, Sí. fuiste guía de museos desde más o menos cuando entraste a la universidad. Por ahí Sí. me dijeron que eras una persona que en la universidad también buscaba como siempre estar haciendo muchas cosas, como siempre muy curioso ante todo. Esta experiencia, tu primera experiencia como guía de museos, Ujú. ¿dónde fue y cómo fue? ¿Qué te orilló a decir, yo quiero ser guía de museos? Wow, yo empecé, es que mira, yo creo que tuve experiencias desde niño, porque desde niño siempre fui una persona, o sea, mi papá, mi mamá siempre me educaron como para estar hiperactivo, ¿no? Buscando cosas que hacer. Entonces, en este movimiento, de repente, cuando era niño, que ya sabes que estás en la primaria, eres jefe de grupo y te toca como dirigir a tu grupito, a las actividades de la escuela, cosas así. Entonces, desde ahí yo sabía que me gustaba mucho hablarle al público, ¿no? Tener como una audiencia. Después de eso, la experiencia de guía de recorridos en el Museo Amparo la tuve de una manera bastante curiosa. Yo en la universidad fui una persona de buscar actividades justamente y entre todas esas actividades encontré que el Museo Amparo en ese momento tenía un programa de voluntariado. No sé si lo siga teniendo, pero en ese momento ahí estaba como disponible en su página de internet. Entonces me acerqué a preguntarles y todo. Este programa estaba específicamente dirigido a temas de material didáctico, ¿no? Tú como Ok. voluntario lo que hacías era más bien hacer el material para los talleres o las actividades que se hacían dentro del museo. Pero yo lo que quería era guiar recorridos, ¿no? Entonces, cuando yo entré al programa de voluntariados, hablo con la encargada del área y me dijo, ok, pues te vamos a dar una oportunidad, vamos a ver qué tal funciona. Me capacitaron en apreciación del arte, en como los espacios del museo, me dieron como el guión de las exposiciones que tenían en ese momento. Y ya un día me dijeron, este día vas a guiar tu primer recorrido en tal exposición y pues vamos a ver cómo te va. Le gustó mucho a la gente del museo, le gustó mucho a los espectadores y ahí me quedé y de ahí fui como haciendo trayectoria. Oye, y por ejemplo, de los 16 años que fue tu primera experiencia consciente en un museo que fue en el Amparo, Ujú. ¿cuánto tiempo pasó para convertirte en guía de ese mismo museo? Pues no fue mucho, fíjate que habrán sido de 2 a 3 años, porque eso de la experiencia de guía de recorridos en el Museo Amparo fue durante mi universidad y habrá sido justo en los inters entre el segundo y el tercer semestre, entonces yo tenía como 18, 19 años. Y específicamente, ¿te veías en el Amparo o fue como, Ujú. sé que hay voluntariado o me encontré algo por ahí Ajá. en redes y fui? O Sí, digo, sí, el Museo Amparo es de los favoritos de la sí. ciudad, ¿no? Para mí es el mejor, me encanta visitarlo, pero ¿qué tuvo el Museo Amparo para convertirte en guía de ahí? Mira, mi cariño especial por el Museo Amparo fue precisamente como esta atención que me llamaba cuando yo pasaba en las calles y veía esta dicotomía, ¿no? Entre su fachada colonial y su interior tan contemporáneo. Entonces, desde ahí yo siempre tuve como esta chispita de entrar. Pero aparte, el hecho de que la primera vez que a mí me provocó muchísima curiosidad el investigar algo sobre un artista o sobre una pieza en particular fue justamente en el Museo Amparo, ¿no? Entonces, cuando yo busco programas de voluntariado y vi que el Museo Amparo tenía el suyo, sí me emocionó muchísimo. Aunque para serte sincero, antes de eso no pensaba que lo fuera a encontrar ahí. Ya después, la verdad es que yo cada que visito el Museo Amparo me siento como muy orgulloso de haber pisado como esas exposiciones y haber llevado gente, grupos de gente a través de los pasillos y haber platicado con ellos, ¿no? Siempre es como la parte más satisfactoria del ser guía de recorridos.
Perfecto. Oye, hay galletitas también, no son Sí. utilería, pueden degustarlas. Y en lo que aquí le da la mordida, Ujú. pues también tenemos otro objeto que es un cubrebocas. ¿Por qué un cubrebocas? Porque sabemos que los cubrebocas pues son el símbolo de la pandemia que pues vivimos hace algunos años. Y @quemuseo comenzó prácticamente durante la pandemia a generar contenido en internet para hablar sobre piezas de arte y sobre todo motivar a la gente a que asista a los museos y pues la gente también se sienta cómodo en un museo, ¿no? Muchas veces la primera vez que alguien visita un museo es así como, ¿y esto cómo funciona, no? ¿Por dónde entro? Chin, ya me dijeron que por aquí no tenía que entrar, etcétera, etcétera. Quiero que me cuentes la pandemia, ¿qué representó para ti? Wow. También es una pregunta bien profunda. Am, bueno, yo creo que la primera palabra que se me viene a la mente cuando pienso en pandemia sí es oportunidad, porque precisamente de aquí se derivó como todo mi interés por el hablar a través de las redes, ¿no? Sin embargo, sí fue un año bien complicado, no solamente para mí, sino para todos. El haber atravesado por este tiempo en el que estábamos encerrados, y yo me acuerdo que muchas veces llegué a pensar, bueno, es que ¿para qué cierran los museos si de por sí la gente no va, no? Entonces yo sí pensaba como de, güey, ojalá esto no nos estuviera pegando tanto, pero al mismo tiempo vi justamente como en este encierro la oportunidad de sacar el museo de sus pasillos, me explico, o sea, llevar el museo a la gente, porque al final de cuentas algo que muchas veces nos aleja de estos espacios es que nos intimidan las fachadas, nos intimidan los espacios, la gente que hay dentro, los artistas. Hay muchas cosas dentro de la industria del arte que nos alejan, ¿no? Nos pintan esta como barrera para que no nos acerquemos. Entonces, el hecho de que de repente todos estuviéramos encerrados en nuestras casas, en una pantalla de teléfono, ¿no? Y todos estuviéramos viendo exactamente los mismos videos, estuviéramos atravesando a través de exactamente la misma pandemia, a mí me hizo pensar, bueno, creo que es una oportunidad increíble para sacar el museo del museo y llevarlo a la gente, llevarlo a sus casas, a sus recámaras, ¿no? Porque la mayoría de nosotros estuvimos encerrados en cama. Entonces, creo que fue una gran oportunidad, no para mí como persona, sino para la industria del arte, de salir de su esfera, de su zona de confort y llegar a la gente de manera pues mucho más amigable. ¿Y por qué? Digo, puede parecer muy compleja o sencilla dependiendo de la perspectiva de la siguiente pregunta. Y es por qué las personas necesitamos ir a los museos y Ujú. cuidar nuestros museos y conocerlos. Pues mira, de entrada, y esta es una respuesta un poquito más objetiva, hay muchos estudios por parte de varias universidades que a ti te cuentan que el ir a un museo no solamente te ayuda a aprender, sino que es sano, ¿no? O sea, es sano el hecho de salir a ver arte a los pasillos, de aprender, ¿no? El dato curioso que de repente se te va a quedar porque para ti hizo como un clic en tu cabeza. No solamente es sano, sino que al mismo tiempo yo veo el arte como una herramienta para entrenar tu empatía. Porque al final de cuentas es una especie de viaje de tres destinos, ¿no? A través del arte sabes tú qué te gusta, qué no te gusta, te conoces a ti mismo, ese es el primer viaje. El segundo viaje es con el autor de la pieza que estás analizando, ¿no? Porque a partir de la obra te empiezas a preguntar por qué habrá hecho esto, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué es lo que significa? ¿Por qué estaba pasando el artista o la artista como para hacer esto que estoy viendo? Entonces el segundo destino es ese, el de conocimiento con el autor de la pieza. Y el tercero, que es aquí en donde ponemos en práctica la empatía de una manera mucho más general, es un viaje de reconocimiento colectivo, porque nos ayuda precisamente a pararnos a analizar la realidad que estamos viviendo como sociedad y también la que están viviendo muchos otros grupos. Entonces, esos tres viajes sí los veo como esta herramienta para acrecentar, sensibilizar tu empatía y al final de cuentas tener la capacidad de ponerte en los pies de la otra persona. Oye, y hablando de esta parte objetiva o justa, Ujú. tú, con toda la experiencia que tienes, ¿cuál consideras que ha sido uno de los errores o áreas de oportunidad, vamos a llamarle, de los museos para, de repente como que hay ciertos espacios Ujú. museísticos en la ciudad, en el país, que no son visitados por las personas, ¿no? Ujú. ¿Crees que se deba justamente a la falta de oferta, a que tenga que ver la parte de la conectividad también, como, no sé, a lo mejor está muy alejado de ciertos puntos? Ujú. ¿O cuál consideras que son los errores o áreas de oportunidad para que la gente haya dejado de asistir a ciertos espacios?
Pues yo creo que para responder esto sí habría que contextualizar un poquito, porque probablemente hasta antes de pandemia la primera respuesta que hubiera dado sería precisamente los museos no se meten a las redes, que al final de cuentas son nuestro medio de comunicación, por ahí es en donde nosotros como nuevas generaciones nos entendemos, ¿no? Entonces la primera respuesta que hubiera dado hasta antes del 2020 habría sido esa. En la actualidad todavía hay muchos museos que no se quieren meter al discurso de las redes sociales, o si se meten lo hacen desde una perspectiva muy institucional, que es al final de cuentas replicar el discurso aburrido que tienes en los pasillos, en el texto enorme de la ficha técnica de la pieza tal, y entonces sí hay todavía muchos museos incurriendo en este error, diría yo, pero al mismo tiempo muchos otros sí se están metiendo como en este discurso, ¿no? Entonces creo que esta respuesta todavía sigue siendo importante, aunque a lo mejor no es como la que más diría yo que aleja a la gente de los museos. Muy probablemente diría yo que es esta, no sé cómo decirle, ceguera de la industria, porque cuando uno es vamos a decirle, outsider, ¿no? Que no estás dentro de la industria del arte, no eres artista, no eres como tal espectador, no eres un curador, etcétera. Cuando no estás dentro de la industria, ves muchas cosas precisamente con esta curiosidad, ¿no? Pero es una curiosidad muchas veces atemorizada, porque es como, quiero saber más de eso, pero no sé a quién preguntarle sin verme ridículo. Entonces, el museo, la gente dentro de la industria, los insiders, replican este comportamiento, porque al final de cuentas es como, esto yo ya lo sé, esto es mío, y lo guardo con recelo, ¿no? Entonces, creo que es esta ceguera y esta falta de reconocimiento de que alguna ocasión esa gente que es insider actualmente fue outsider, ¿no? O sea, también hubo cosas que no sabían y que se les olvida. A mí sí se me hace pues fatal, ¿no? Porque al final de cuentas de ahí viniste, ¿no? Y que hoy mires todo eso con recelo, pues sí lo considero como tal en toda la extensión de la palabra un error. Ahora que tocas ese tema, igual como para meterle un poquito de velocidad, de manera rápida, imagínate que en esta grabadora se la fuera a encontrar alguien que nunca en su vida ha ido a un museo y tú le tienes que dar 3 recomendaciones para que su experiencia sea la mejor y regrese a cualquier museo. ¿Qué le dirías? A ver, dame un segundo para pensarlo. 3 cosas para que esa persona regrese. Totalmente. Nunca ha ido a un museo, es la primera vez. ¿Qué debe de hacer o cómo se debe de sentir? Ok. Sería algo más o menos así, pienso yo. Hola, querido amigo, querida amiga. Me da muchísimo gusto recibirte en estos espacios que están hechos para ti. En estos pasillos sabrás encontrar muchas cosas que te van a llamar la atención y me gustaría que no los veas con el miedo de parecer ridículo a preguntar. No hay preguntas absurdas dentro de este espacio, tampoco hay opiniones que no sean válidas. Nos vamos a escuchar mucho. La primera cosa que me gustaría que reconozcas es que a través de lo que vas a ver en este museo te vas a conocer a ti. Analiza los colores, analiza las formas, piensa en lo que estás viendo y sé capaz de discernir entre lo que te gusta y lo que no te gusta y te vas a dar cuenta de que es mucho más divertido que eso. La segunda cosa que me gustaría recordarte es que las personas que están dentro también estuvieron fuera alguna vez y así como tú entraron a un museo por primera ocasión. Entonces, no te sientas intimidado por la gente que vas a encontrar. Al final de cuentas, están para ayudarte y nosotros lo que estamos haciendo es ofrecer un servicio. Así que estamos para ti. Y por último, diviértete. Recuerda que venir a un museo es como ir al cine. Tú eliges qué película ver con base en la cartelera, con base en las opiniones que ves en internet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no tienes por qué disfrutar algo que de primera vista te parece aburrido. Elige con paciencia. Si necesitas sacar tu teléfono para aprender algo nuevo, hazlo. Pero diviértete mucho y recuerda que este espacio es para ti. Perfecto, Abraham. Y ya para ir cerrando, aquí adentro hay un espejo. Y quiero que veas a Abraham, creador. Mira, ya se manchó de galleta. A Abraham, creador de la cuenta ¿Qué museo? Sí. Y quiero que pienses en 10 años. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría el Abraham actual a ese Abraham de 10 años, del futuro? Ay, órale. La neta, Abraham, estoy muy contento porque te aventaste, ¿no? Te aventaste a sacar el museo del museo. Entonces,
Gracias a ti a lo mejor no llegaste a la cantidad de personas que te hubiera gustado llegar, pero a las personas a las que llegaste les generaste un impacto positivo y muchas de ellas fueron a un museo por primera vez después de ver uno de tus videos. La neta estoy bien orgulloso de ti, güey. Eso me diría. Qué chido, Abraham. Y acá vamos ahora sí cerrando con las preguntas rápidas, las clásicas, ¿no? Venga. Ya sabes, te digo una palabra, frase y tú Ajá. me respondes con lo primero que se te venga a la mente. Cool. Libro favorito. Híjole. La muerte roja de Edgar Allan Poe. ¿A quién admiras? Perdóname, regreso tantito. La máscara roja de Edgar Allan Poe. ¿A quién admiras? Admiro a Nelson Mandela. Película favorita. Interstellar. Banda de música favorita. Purity Ring. Última canción que recuerdas haber escuchado. The Emptiness Machine de Linkin Park. Emoji favorito. El like, literal. Ese es muy práctico. ¿Qué te hace llorar? El arte profundo me hace llorar. ¿Y qué te hace enojar? La gente necia en los museos. Sí. Abraham, ¿qué museo? ¿Algo más que quisieras agregar? Pues nada, un gusto haber estado aquí, un gusto haber compartido tantas cosas con ustedes y la verdad es que lo que más quisiera yo con mi contenido es generar la curiosidad de que una persona vaya a un museo por primera ocasión. Entonces anímense, vayan acompañados o vayan en soledad, no importa, pero vayan, anímense y diviértanse mucho. Pues ya escucharon, amigos, amigues, amigas, el programa de hoy ha terminado, una charla que seguramente se tendrá que repetir para la siguiente temporada y pues a nosotros no nos queda más que agradecer a Workosfera por prestarnos sus instalaciones, a Dosis que está en la postproducción y postproducción de este programa, dije postproducción 2 veces me parece, y a Clemente también por haber pues presentado también la edición de hoy. Si quieren más información sobre Workosfera, Dosis, Manatí, pueden checar en la descripción de este video y nos vemos la próxima semana. Adiós.